Buenas noches, América Latina. La Asociación Latinoamericana de Anestesia Regional, LASRA, da la más cordial bienvenida a esta su actividad inicial de una serie que hemos denominado LASRA en Conexión. La pandemia de coronavirus nos ha impedido reunirnos en persona, pero LASRA ha querido mantenerse en contacto con todos ustedes, sus miembros, a través de las plataformas virtuales. Cada mes estaremos desarrollando reuniones como estas para estar en contacto con ustedes, nuestros asociados, y compartir conocimientos, experiencias y consejos entre los expertos de nuestro continente y todos nosotros, lo que nos acerca a todos un poco más, para reconocer que de esta forma estamos cerca, virtuales pero reales. En esta ocasión nos acompañará la doctora Ana Schwartzman, quien es experta en medicina del dolor y cuidados paliativos, miembro de la Asociación de Anestesiología de Uruguay, miembro activa de la International Association for the Study of Pain, expresidente de la Asociación Uruguaya de Estudio del Dolor, capítulo uruguayo, y miembro activo de ASRA y secretaria de LASRA actualmente, y miembro de la comisión, presidente de la Comisión de Dolor de la World Federation Society of Anesthesiologists. Bienvenida, doctora Ana Schwartzman, quien en esta ocasión será la moderadora de esta actividad. Buenas noches. Hola, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí, Anita, sí te escuchamos bien. Sí, perdón. Bueno, buenas noches, bienvenidos todos, muchas gracias. Gracias, Alex, por la presentación. Bueno, muy bienvenidos. Hoy tenemos a dos colegas, a nuestro colega Juan Carlos, que es médico egresado de la Universidad Nacional de Asunción, que es anestesiólogo, posgrado en el Hospital Central de IPS, y posgrado MIR en el Hospital de Igualada, en Barcelona, España. Es miembro de la Sociedad Paraguaya de Anestesia, es miembro de ESRA, de la IASP, y es el delegado LASRA Paraguay. Y tenemos al doctor Julio La Palma, que es nuestro querido anestesiólogo santafesino. Él es médico anestesiólogo del Hospital de Niños Alasia, y es un gran amigo LASRA y un gran amigo de todos nosotros. En esta noche, nuestro tema central va a estar a cargo de LASRA Paraguay, del doctor Sosa, que nos va a contar su experiencia en anestesia a través del bloqueo del erector de la espina para patología oncológica mamaria. Vamos a escuchar su preciosa conferencia y después la idea es que tengamos un espacio para conversar con Julio sobre temas del uso del ISP en pediatría y conmigo sobre el uso del ISP en dolor crónico y con todas las dudas que ustedes quieran. Está abierto el chat, tanto por Zoom como por YouTube, para que ustedes nos vayan volcando sus preguntas. Y bueno, ahora bienvenido, doctor Sosa, y lo escuchamos. Muchísimas gracias, Ana, gracias, Julio, gracias a LASRA por esta oportunidad de compartir nuestra experiencia. Nosotros, pues, estamos muy felices de poder hablar de algo que empezó realmente como la inquietud del cirujano, ¿verdad? Entonces, en principio, no tengo nada que declarar con esta conferencia, con esta charla. Les voy a hacer una pequeña reseña de la historia de este bloqueo tan fantástico del erector de la espina. Hablaremos un poquitito sobre la técnica, sobre nuestra experiencia, sobre todo cómo fuimos haciendo y sorteando los obstáculos que se dieron durante cuando estuvimos captando a los pacientes y haciendo nuestra experiencia, las ventajas de utilizar este bloqueo y algunas consideraciones finales. Como todos saben, en el 2016 Mauricio Forero y su grupo de colaboradores presentó este artículo fantástico que creo que es uno de los grandes avances de la anestesia, donde describía un bloqueo que como accidentalmente le salió, ¿verdad?, para el control del dolor de una serie de 4 pacientes, ¿verdad? Entonces, nosotros tomamos esto como inspiración, ¿verdad?
¿Y por qué? Porque uno ahora mismo, a 4 años de haber salido este artículo, prácticamente tenemos casi 1.500 publicaciones con respecto a este singular bloqueo. Y yo creo que es un bloqueo que pegó, ¿verdad? Que pegó muy bien. Esto es algo que se publicó hace unas semanas nada más, ¿verdad? Que es una revisión, ¿verdad? Con alto nivel científico, alto nivel de evidencia, donde compara el bloqueo del erector de la espina en 13 ensayos clínicos, randomizados, controlados, 860 pacientes, 418 bloqueos del erector de las espinas, junto con 215 que no recibieron bloqueos y 228 pacientes que recibieron otro tipo de bloqueos, ¿verdad? Entre ellos el PEC block y el bloqueo paravertebral. Esta revisión concluyó que el bloqueo del erector de la espina reduce el consumo de opioides en el postoperatorio inmediato hasta 24 horas después, comparado con la anestesia general por sí sola, ¿verdad? Y bueno, nos gustaría rescatar esa conclusión, anestesia general. Ahora mismo es como que nos encontramos en una situación donde nuestra práctica va cambiando hacia la anestesia regional. Las guías de la ESRA, de la ASRA, en general, quieren evitar la anestesia general porque produce, ¿cómo se llama? Produce, o sea, puede ser un medio de propagación del tan temido COVID, ¿verdad? Nuestra situación en Paraguay todavía, hasta la semana pasada era bastante tranquila, ¿verdad? Teníamos apenas 4.000 y piquito de casos, teníamos un número, creo que por encima de los 20 fallecidos, pero esta semana se ha disparado así enormemente. Estamos un poco en ascuas, ¿verdad? Porque justo en frontera con Brasil, Ciudad del Este, tan solo ayer nosotros, como empezamos con el confinamiento total cuando se presentó el primer caso de COVID en Paraguay, se cerraron las fronteras y prácticamente nos cuarentenaron a todos. Ahora les pasó esto a los de Ciudad del Este, y los de Ciudad del Este pues no están enojados, no están contentos, ¿verdad? Están haciendo todo tipo de manifestaciones, ¿verdad? Le están diciendo... ayer estuvieron quemando cubiertas, rompiendo camiones, y es un poco caótico esto, ¿verdad? Y nos asusta un poco, ¿verdad? Con lo cual, nosotros tratamos a todos los pacientes como si tuvieran COVID, ¿verdad? En nuestra protocolo de cirugías programadas, tan solo se pide un análisis de COVID negativo con 48 horas de anticipación, cuando lo que tendría que ser es pedirle el análisis de COVID, cuarentenarle por 14 días, luego pedirle un segundo análisis y recién ahí hacer la autorización para entrar al quirófano. Pero bueno, esa es nuestra realidad, cada país tiene su realidad. Y voy a pasar entonces a cuál es la ventaja que nos da el ESP realmente de poder salvarnos a una anestesia general en un potencial caso de que no se pueda posponer, porque la cirugía oncológica son las urgencias que no son, son urgencias diferidas, ¿verdad? Nosotros tenemos la obligación de operarlos a estos pacientes, ¿verdad? Les recomiendo esta charla del doctor Mauricio Forero, ahí arriba está el link, ¿verdad? Que explica perfectamente los inicios, digamos, de lo que es el bloqueo. Y sacando un poquitito unas fotos con su permiso de la primera publicación, pues nos dimos cuenta que el área que actuaba este bloqueo era ideal para un cirujano nuestro que era un poco particular. Él realmente quería un solo pinchazo y cubrir toda la zona que él iba a operar, ¿verdad? La peridural torácica no nos da la posibilidad de actuar a nivel bilateral,
pero no cubre la región de la axila para el vaciamiento, o la parte superior, los cuadrantes superexternos, ya quedan fuera del territorio seguro, digamos, de la peridural torácica. Entonces, nosotros pensamos, bueno, a ver, esto ya antes de la pandemia, ¿qué tal si probamos con este bloqueo, con el doctor, el cirujano, que nos prestó sus pacientes, los pacientes que también asintieron, ¿verdad? Nos dieron su consentimiento, y bueno, en principio empezamos con este trabajo que era hacer el bloqueo ESP, colocar un catéter, porque realmente no sabíamos cómo iba a comportarse el bloqueo, si iba a dar una anestesia lo suficientemente profunda para poder operar, si iba a ser la analgesia, a ver, si se prolongaba la cirugía o teníamos problemas con el retorno del anatomopatólogo y teníamos que ampliar la cuadrantectomía a un vaciamiento, o el ganglio centinela venía positivo, ¿cómo podríamos sortear esa dificultad, ¿verdad? Entonces decidimos ver las opciones de catéteres que teníamos, ¿verdad? En cuanto a la técnica, ya prácticamente todo el mundo la conoce. Yo creo que aquí todos los que están presentes alguna vez o ha visto o ha realizado personalmente un ESP, cada uno tiene su opinión con respecto a eso, y es ir directamente a la apófisis transversa de la vértebra T5, es como describía originalmente el doctor Forero, ¿verdad? Entonces, a esa apófisis transversa, guiada por ecografía, por supuesto, y una aguja relativamente, es un bloqueo profundo, ¿verdad? Son una aguja de 100 por lo menos, es la que tenemos que utilizar, ¿verdad? Para llegar hasta la apófisis transversa, colocar el anestésico local en un volumen y en una concentración que sean seguras para el paciente, siempre respetando las dosis tóxicas, ¿verdad? Y ver realmente el efecto de difusión que tiene esta canaleta virtual, como lo describió Mauricio Forero en su charla. Este bloqueo se puede hacer en la posición sentada, en la posición de cúbito lateral y en la posición prona, con lo cual es un bloqueo que realmente es muy versátil, ¿verdad? Nosotros utilizamos un poco de fentanilo con midazolam, ¿verdad? Yo prefiero el paciente despierto, que esté tranquilo, analgesiado, sentado, y la inyección que utilizamos, hicimos siempre todas las técnicas de cefálico a caudal, y llegamos a la conclusión, y esto otra vez, nada que declarar, ¿verdad? Es una opinión personal, que el kit ICAT de Payung tenía las características del catéter y de la aguja que nosotros necesitábamos para poder hacer este bloqueo y dejar el catéter, ¿verdad? La latencia es un poco mayor que sería la lidocaína a nivel peridural, ¿verdad? Empezamos con los 10 minutos y bueno, ahí se movían un poquitito, después nuestro cirujano ahí fue el que puso un poquitito los paños fríos, y bueno, vamos a esperar un ratito más y probamos y llegamos a la conclusión que 30 minutos, a partir de los 30 minutos recién podemos empezar a probar y le da suficiente tiempo a ese anestésico local, para los 20 cc de anestésico local de lidocaína 2%, a dar una analgesia anestésica con el paciente en respiración espontánea, ¿verdad? Con una sedación mínima, ¿verdad? También, mientras que preparábamos al paciente, nos damos el periodo y esperábamos el periodo de latencia, mientras que se hacía el campo y todo, monitorizábamos siempre por signos de toxicidad del anestésico local, con lo cual el tema de mantenerlos despiertos era muy útil, ¿verdad? Entonces,
Bueno, esto es un poco como los memes, cómo se ve y cómo yo creo que veo y cómo... Estas son imágenes fantásticas de la página web imedar.com. De verdad que, bueno, casi son pacientes, cada uno con su particularidad, y muchas veces es difícil de visualizar el espacio, la apófisis transversa. Pero siempre empezamos de lateral a medial, ¿verdad? Empezamos con las costillas y el pulmón. Vemos que las costillas son redondas y se van aplanando a medida que nos vamos acercando a las articulaciones costovertebrales, finalmente cuando llegamos a ver a la apófisis transversa, que se aplana y se forma un cuadradito, es donde tenemos que poner nuestro target, ¿verdad? El catéter ICAT es bastante amigable en cuanto a la parte de visualización, ¿verdad? Aquí vemos rapidito cómo hacíamos el proceso de la punción, ¿verdad? Y lo que tenemos que buscar siempre, ahí está la aguja entrando, dirigida, tocamos la apófisis transversa de T5, y siempre yo por precaución me aseguro de que no está en el plano pulmonar, ¿verdad? Y la clave de este bloqueo es que la difusión que se va a ver ahí dentro de un momento sea con poca cantidad de anestésico local. Con 2 o 3 cc tenemos que ver cómo se abre ese espacio del erector de la espina, y bueno, eso es fundamental, ¿verdad? Para continuar, si vamos un poquitito más medial, pues ya ese cuadradito se convierte en el pedículo, y bueno, ahí es un lugar donde no queremos estar, debido a que si disecamos el espacio del erector de la espina y queremos colocar un catéter, a veces el catéter se puede trancar ahí en el pedículo o ir a otra zona, y eso ya es un punto a favor del fracaso, ¿verdad? Entonces, el catéter, probamos primero kit de peridural de TUI normal, kit intradural, cualquier cosa que tenía algún catéter lo intentamos poner, y por ejemplo, es una de las primeras experiencias que hicimos, y que era con un catéter raquídeo, y que no avanzaba, no había caso, ¿verdad?, de pasar. Esto tiene que pasar así de manera suave, para poder cerciorarnos de que está en el espacio adecuado, ¿verdad? Entonces, una vez que está colocado el catéter, la confirmación por ecografía, donde está el espacio que ya se está volviendo a deshinchar otra vez, se está volviendo a su volumen normal, lo podemos ver ahí, y siempre teniendo en cuenta la línea media con respecto al catéter, pues son signos de que nos va a salir bien el bloqueo, ¿verdad? En cuanto a la fijación del catéter, el catéter lo fijamos con un poquitito de Dermabond, ¿verdad? Y utilizamos como si lo tuviéramos que usar, o sea, por máxima y extrema precaución, como no va a quedar más de 24 horas ahí, no hace falta suturar eso, con un poco de Dermabond o histoacril es suficiente, y colocar un Tegaderm CHG, que para mí es una de las mejores invenciones que tuvo este grupo para poder mantener la esterilidad del catéter, ¿verdad?, del punto de inserción, y que no se infecte. Bueno, en cuanto a nuestra serie de casos, son 18. Empezamos en abril de 2018, hicimos 14 casos antes del advenimiento de la pandemia y 4 entre marzo y junio. Y éramos los mismos siempre, era el mismo cirujano, la misma ayudante, la misma instrumentadora y el mismo anestesiólogo. Al paciente se le explicaba bien el procedimiento, y bueno, hemos hecho 18 casos, de los cuales 16 han sido mujeres, y tenemos en la casuística también 2 cánceres de mama en pacientes masculinos, ¿verdad? Y ahí pueden ver el número de casos que hicimos, ¿verdad?
La cuadrantectomía con vaciamiento axilar y sin vaciamiento axilar fue la que más se pudo hacer, ¿verdad? Y la mastectomía radical modificada realmente era la más agradecida con el bloqueo, ¿verdad? Entonces, nuestro estudio tenía un solo objetivo principal, la necesidad de convertir eso a anestesia general, ¿verdad? Y el tiempo de latencia no me voy a cansar de repetir, que es lo más importante. Se empieza a contar desde el momento que uno administra la dosis completa en el espacio del erector de la espina. Yo primero dilataba eso, o sea, lo hacía a través de la aguja y luego recién ponía el catéter para poder ahorrar un poquitito de tiempo, ¿verdad? Lo único que se usaba durante el mantenimiento era midazolam, propofol y el fentanil. Después del bloqueo ya no lo usábamos más, ¿verdad? En el caso de cuando hicimos los 4 casos, esto era prácticamente esto y la prueba del negativo a las 48 horas era la seguridad que nos daba que, bueno, no íbamos a generar ni un aerosol y, bueno, si generábamos íbamos a estar seguros, ¿verdad? Entonces, cuando el equipo quirúrgico estaba listo, ¿verdad? Todos con sus máscaras N95 y con sus antiparras, ¿verdad? Hacíamos y llegábamos, o sea, cumplíamos así, pero por reloj, los 30 minutos de latencia, y se hacía lo que el cirujano le apodó cariñosamente como la prueba incisional tegumentaria intermitente, que lo que hacía, iba probando todos los cuadrantes de donde él había hecho su marca para ver si es que el paciente sentía dolor o si iba a necesitar algún tipo de refuerzo de anestésico local, ¿verdad? Si era necesario, esto se anotaba, ¿verdad? Y como analgesia postoperatorio, nada más metamizol con ketorolac y tramadol de rescate, y se apuntaba si es que se necesitaba el tramadol o no, ¿verdad? A las 24 horas se daba el alta y el control del dolor a la visita postoperatoria número 3, o sea, a los 3 meses, ¿verdad? Entonces, la edad media de nuestro paciente fue de 64 años. El tiempo de latencia, otra vez, más allá de los 30 minutos es lo recomendable, ¿verdad? Cuanto más nos apurábamos, más hizo falta que el cirujano refuerce con anestésico local. Los tiempos quirúrgicos fueron entre 45 y 120 minutos y se administraron bolos intraoperatorios al pasar la 1 hora del bloqueo, ¿verdad? Al finalizar la anestesia se hacía el bolo de ropivacaína por medio del catéter para analgesia postoperatoria, ¿verdad? Y tuvimos muy buenos resultados. Ningún paciente en esta serie requirió de conversión a anestesia general. Todos los pacientes fueron dados de alta con muy buena evolución y sin necesidad de dosis de rescate de tramadol, ¿verdad? A las 24 horas después de una mastectomía. Fíjense la ventaja, o sea, el plano o sea, de anestesia profunda que nos da este bloqueo, ¿verdad? La pieza que ya la conocen, una mastectomía con vaciamiento ahí completo, ¿verdad? Aquí podemos ver la profundidad, el hueco axilar, el nervio de Charles Bell, el pectoral mayor, el pectoral menor, está ya poniendo los drenes, ¿verdad? Y la otra ventaja es que si tuvimos una paciente que realmente era de alto riesgo y tenía una insuficiencia renal, no podíamos usar analgésicos no esteroideos, utilizábamos la bomba elastomérica como método de analgesia postoperatoria, ¿verdad? Antes del COVID, este video a la derecha, les muestro, ¿verdad?, que el paciente está con sedación, perdón, acá tengo que hacerle volar. Fíjense cómo ellos están disecando la zona y la paciente no está intubada, ¿verdad? Está dormida, incluso en el audio se escucha como ronca, ¿verdad? Esto fue pre-COVID, por eso no tiene su mascarilla, ¿verdad? Y el plano que nos da, el plano quirúrgico, permite hasta al cirujano a hacer sus clases, a enseñarle a la ayudante, a ver, tiene
realmente el cirujano estaba muy contento con esta técnica, ¿verdad? Otras ventajas, no, al finalizar la cirugía, inmediatamente al finalizar, no da bloqueo motor. Eso es algo a tener en cuenta. Y también me agregó que los pacientes que tienen, ¿cómo se llama? Que tienen menos miedo para movilizarse en el postoperatorio. La estabilidad hemodinámica es impresionante, ¿verdad? No hay hipotensión, no hay bradicardia, no tenemos ningún sobresalto. Y este es un corte en 3D, una tomografía con reconstrucción en 3D, de cómo queda el catéter una vez colocado, ¿verdad? Ahí prácticamente tocando con la apófisis transversa de T5, ¿verdad? Esto fue para ver realmente qué es lo que estábamos haciendo. Y quisiera hacerle escuchar un poco la opinión de nuestro cirujano. Me dicen, por favor, Julio, si es que se escucha ahí el audio que les voy a poner ahora. Cirujano después del bloqueo de ESP. Sí, se escucha bien. Un método excelente, sin complicaciones, ningún dolor de la paciente. En todos los cuadrantes pinzamos la piel y no sintió dolor en ninguno de ellos. Un método que yo apruebo. ¿Se usó alguna gota de anestésico local? Ninguna lidocaína, ni en piel, ni en la parte mamaria. Nada, salvo el que usted usó, doctor. Y en el postoperatorio a largo plazo, ¿qué resultados tienen los pacientes? Los casos que hasta ahora hicimos fueron excelentes. Creo que nadie se quejó de dolor. Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces esto lo habíamos presentado el año pasado en Bilbao, en la reunión anual de la ESRA, y la verdad que fue, bueno, tuvo bastante eco. Tuvimos una discusión con otro disertante que venía del Oriente, que hizo un caso, no le salió y dijo, así concluyó que no podría ser utilizada, ¿verdad? Ahí creo que en el Indian Journal of Anesthesia hay otra serie de más o menos 14 o 15 casos que también fueron publicados hace poquito. Entonces van saliendo las publicaciones y realmente nosotros pensamos que es un buen bloqueo, que vale la pena intentarlo y sobre todo nos puede llegar a ahorrar una anestesia general, ¿verdad? Y en el futuro, hace poquito estaba leyendo una publicación que salió en Alberta, Canadá, que hasta 4 años después, 36% de los pacientes operados de mastectomías siguen sintiendo dolor. O sea que si nosotros podemos controlar el dolor agudo postoperatorio, incluso en los primeros meses, podemos prevenir hasta un gran número de pacientes con dolor crónico. Y bueno, y esto es un poco para entusiasmarle que hasta los niños, este es mi hijo viéndose el nervio ciático, ¿verdad? Jugando con el ecógrafo, que realmente es apasionante el tema de la ecografía, la anestesia regional, y bueno, le doy la palabra al doctor La Palma, que iba a dar justamente un poco algunas consideraciones sobre el ESP en la población pediátrica. Y muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy interesante la charla y el trabajo que han hecho, ¿no? Me sonreí cuando discutió ese oriental contigo en Portugal por solo un caso, ¿eh? Pero bueno, uno encuentra ese tipo de cosas que mejor dejarlo de lado. Realmente el EASP fue un bloqueo que en pediatría llamó mucho la atención y llama mucho la atención, ¿no? Calculo que se debe mucho a las grandes diferencias anatómicas de los niños con los adultos. La elasticidad muscular, la elasticidad de planos, el tejido conectivo. Esto hace que la difusión del líquido anestésico, sea cual fuere el que se usa, sea mucho mayor que en un adulto.
Ya hay trabajos como el trabajo que ha presentado Anita, como el trabajo que ha presentado Anita conmigo en la parte de pediatría, que se ve la difusibilidad del líquido anestésico por los agujeros de conjunción, ¿no? Esto hace que hayamos comprobado clínicamente de poder hacer peritonitis solamente con erector espinal y entrando a pared abdominal sin que el niño sienta absolutamente nada. Realmente es un bloqueo que ha revolucionado y yo, como tú has dicho, Juan Carlos, cuando el cirujano se enamora de un bloqueo, porque los cirujanos son las personas más pragmáticas que hay, ¿no? Cuando ven los resultados, son ellos mismos que lo están pidiendo, ¿no? Y este es un bloqueo que enamoró a los cirujanos. Es un bloqueo muy simple de hacer, muy fácil de hacer. Siempre se antepone la binomia de peridural o EASP. Yo creo que si la orientación de la anestesia está alejarnos del eje central, es el bloqueo ideal. Tampoco se puede discutir frente a un paravertebral, porque si estamos hablando de un EASP, estamos hablando de un bloqueo paravertebral, indudable, pero el paravertebral propiamente dicho, creo que tiene una curva de aprendizaje mucho más importante, y hay que tener mucha más práctica por los riesgos que podemos llegar a correr en errores de perforación de pleura, perforación de dura madre, que el EASP. En niños nos ha dado resultados desde la pared torácica a pared abdominal, en cirugías realmente de alto impacto de dolor, ¿no? Yo creo que hemos probado en muchas esternotomías, cirugías cardiovasculares como CIA o CIB, y realmente es increíble el EASP bilateral que toma también la parte anterior, como puede ser el esternón, sin tener que suplementar con ningún otro bloqueo. En la pared abdominal hemos visto también resultados increíbles con niños sedados y entrando a pared abdominal, como ya dije anteriormente, peritoneo, intestino, sin que el niño tenga ningún tipo de efectos adversos. Nos ha servido muchísimo para neonatos, tenemos muchísima práctica en neonatos, esos neonatos que llegaban a quirófano con inmadurez pulmonar, con esa hernia atascada que uno realmente intubarlos condenaba al neonato a una prolongación de su patología pulmonar. Yo realmente con ese erector espinal estamos haciendo una simple sedación con respiración espontánea y solamente el bloqueo, ¿no? Así que bueno, creo que ha sido un bloqueo que ha revolucionado la parte de bloqueos de pared, pero creo que más ha revolucionado la anestesia regional en pediatría. Es el bloqueo ideal para los niños. Yo siempre lo digo, ¿no? Desde el tórax a abdomen. Tenés el micrófono apagado. Muchas gracias a los dos expositores. No, ahora no. Muchas gracias a los dos expositores. Ahora el doctor Alex de Gracia quiere realizar una pequeña encuesta para que todos contestemos y después vamos a pasar a las preguntas, que hay muchas preguntas de la audiencia. Así que Alex, tú comienzas con la votación. Esto lleva unos segundos.
Bueno, la votación queda ahí, ustedes pueden ir contestando y mientras vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Juan Carlos, presentacionalmente es súper novedoso y es buenísimo lo que estás haciendo, felicitaciones, de verdad. Gracias. Bueno, Gracias. tenemos una pregunta de un colega que quiere mantenerse en el anonimato, pero que es muy conocido y querido por todos, que pregunta si la mastectomía es bilateral, si tú recomiendas hacer un bloqueo del erector de la espina bilateral, si les ha pasado eso. Aún, mira, hace una semana atrás tenía en el quirófano de al lado, yo estaba haciendo un caso de vascular y tenía un par de colegas que estaban haciendo una mastectomía bilateral con reconstrucción en el mismo acto, ¿verdad? La paciente estaba bajo anestesia general, pero ellos querían hacer el ESP bilateral para analgesia, ¿verdad? Mi respuesta, sin anestesia general, una mastectomía bilateral solamente con ESP sería imprudente de llevar a cabo por la cantidad de anestésicos locales, porque este es un bloqueo que es volumen dependiente. Y estaríamos usando 20 cc's al lado derecho, son 400 miligramos de lidocaína al lado derecho y 400 miligramos del lado izquierdo. O sea, ahí ya nos pasamos, pero 2 pueblos de lo que sería la dosis tóxica de una paciente promedio de 70-80 kilos, ¿verdad? Yo creo que como técnica de analgesia, y fue lo que hicimos con esta señorita que se hizo la mastectomía bilateral, que fue muy bien. Single shot, 20 cc's, 10 de lido, 10 de ropi. A nosotros nos gusta mezclar mucho los anestésicos locales, o sea que igual te quedabas con una ampolla y una ampolla por paciente. Y realmente los colegas me comentaron que después de eso se despertó, estaba como si no se hubiese operado, textuales palabras. Entonces, respuesta final es, solamente con el ESP no lo recomiendo por el solo hecho de seguridad en cuanto a toxicidad de anestésicos locales. Y para una mastectomía bilateral como analgesia, con single shot, es más que suficiente. Perfecto. Hay otra pregunta, ya que lo mencionas, y ya se las hago a los dos. Me gustaría que tú contestaras en tu experiencia con las mamas y también que Julio nos hablara un poco en pediatría, y es la dosis, o sea, ¿qué fármaco usas habitualmente y cuál es la dosis y el volumen que utilizas? Julio, ¿empiezas tú? Sí, como quieras. Bueno, nosotros en pediatría es siempre la discusión que tenemos con los que hacen adultos, ¿no? Los que hacen adultos siempre hablan 20 o 30 y yo siempre digo, ¿cómo 20 o 30? Tiene 1,90 m, tiene 1,60 m, pesa 120, pesa 70 y es 20 o 30 y listo, ¿no? Bueno, nosotros en pediatría hacemos 0,5 mililitros ml kilo, ya que, como decía Juan Carlos, es un bloqueo facial, es muy dependiente de volumen. Y trabajamos con bupivacaína, yo como Juan Carlos también hago mezclas al 0,25 con lidocaína, y sí hacemos single shot, no hacemos infusión continua, por el solo hecho que al ser un bloqueo facial, lo que pretendemos es divulsionar la fascia, ¿no? O sea que, y eso solamente se logra con presión y con volumen. Entonces, cuando dejamos colocado un catéter, en vez de colocarle bombas de infusión continua, hacemos single shot en distintos tiempos, ¿no? Que se van prolongando los tiempos a medida que pasa el posquirúrgico, por el hecho de la disminución del dolor dependiendo del tiempo. ¿Está contestada la pregunta, Anita? Bueno, en cuanto a nuestra experiencia con los adultos, la verdad que el número mágico es 20, ¿verdad? Empezamos con 20 lidocaína al 2%,
Luego, si sabemos que la cirugía se va a prolongar más o menos antes de que, porque también acuérdense de la latencia, ¿verdad? Al hacer esos 20 cc's, nosotros tenemos 30 minutos para que pegue el bloqueo. Si no dejamos pasar o nos pasamos un poquitito de eso, para hacer el top-up o reforzar el bloqueo, y nos llega el dolor encima, no actúa tan rápido como actuaría la peridural o otro método regional, ¿verdad? Entonces, es importante, nosotros hacíamos el siguiente esquema. Bloqueo, 20 cc de lidocaína al 2%, llegando casi ya a la 1 hora, hacíamos unos 10 cc adicionales de lidocaína al 2%, y al terminar la cirugía, cuando ya estaban cerrándolo la piel, 10 cc de ropivacaína al 0,5%. ¿Verdad? Esa era la receta así, hecha en casa, más o menos, ¿verdad? Las bombas de infusión elastomérica que tuvimos que usar era una bomba de 5 ml hora apenas, ¿verdad? Entonces, una bomba de 55 horas de 250, que sí le cargué suficiente ropivacaína como para que le dure los 2 días, ¿verdad? O sea, la dilución al 0,3% me parece que era. Y con eso la paciente pasó muy bien, no requirió, pero exclusivamente analgesia regional fue ese caso que hicimos, ¿verdad? Mastectomía radical modificada, ¿verdad? Con vaciamiento axilar en una paciente que tenía una insuficiencia mitral severa y un volumen de fin de diástole alto, o sea que era una paciente de alto riesgo tanto para anestesia general como para cualquier cosa para un pique. Y tenía 2,3 de creatinina, con lo cual no podíamos usar nada más que paracetamol, ¿verdad? Y me parece que tenían las enzimas hepáticas tocadas también, con lo cual ni el paracetamol podíamos usar, ¿verdad? Entonces, nos fue muy bien con ese caso, ¿verdad? Otros casos no requirieron analgesia adicional. Sí tuve un caso que duró 2 horas, que cuando terminó el cirujano, el ayudante de cerrar piel se fue a la sala de recuperación y empezó a dolerle ahí como ¿verdad? El efecto de la lidocaína se había disminuido, y ahí fue embolarla con Ropi al 0,7 y estuvimos bailando unos 30 minutos hasta que empezó a ceder el dolor, ¿verdad? Y una vez que llegó a su habitación, ella estaba espléndida, ¿verdad? Entonces, después de ese caso, ya al cerrar piel empezamos a usar los 10 cc de ropivacaína. De la Ropi. Vamos a ordenar. No, primero, Juan Carlos de la Cuadra, nuestro vicepresidente, nos pregunta, ¿ustedes el catéter lo retiran? O sea, salvo ese caso que tú contás, que puntualmente eligieron utilizar la bomba elastomérica en el postoperatorio porque no podían realizar otros fármacos, sino ustedes lo usan en el intraoperatorio y lo retiran, no lo usan para el postoperatorio. No lo usamos para el postoperatorio por la sencilla razón, o sea, primero lo ponemos como si lo fuéramos a usar, ¿verdad? Pero no lo usamos porque en las habitaciones comunes, para el equipo de enfermería, en nuestra medicina aquí privada, tener un catéter es un signo de alarma, ¿verdad? Eso significa que alguien súper mega especializado tiene que venir al momento del alta del paciente a retirar el pequeño catéter, que es nada más que un punzocat en esencia, ¿verdad? Porque está en un plano muscular, ¿verdad? Pero al terminar la cirugía lo retiramos luego de la dosis de ropivacaína que les había comentado, 10 cc. Perfecto. El doctor Cristóbal Carrasco de Chile, que lo saludamos,
Pregunta si ustedes hicieron, si miden la extensión del bloqueo buscando los niveles, buscando qué dermatomas están comprometidos, si hicieron eso. En un principio no, porque confiamos tanto en la publicación de Mauricio que la única prueba que hacíamos era la prueba con la anatómica con dientes del cirujano, y luego cuando ya fue tomando confianza el cirujano, hacía con el bisturí, lo que hacía era cortaba la piel en un cuadrante y luego saltaba un poquitito y hacía tipo una línea entrecortada de toda la zona que iba a cortar. Entonces, si había dolor en alguna parte, él reforzaba con lidocaína, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que le había dicho, que cuando era la época donde empezábamos a los 15 minutos, hubieron, una vez que cogimos la costumbre de esperar la latencia de 30 minutos, ya no hacía falta, ¿verdad? Igualmente ellos sí hacían la prueba tegumentaria intermitente, que le llamó así el cirujano, ¿eh? Perfecto. Preguntan también si utilizaste algún coadyuvante o solo anestésicos locales. Solo anestésicos locales. La mezcla sí, pero dentro del DSP, esto para cirugía, para tratamiento del dolor sí que he utilizado adyuvantes y me ha ido muy bien con algún corticoide o alguna cosita así que neuralgias puerpéticas, por ejemplo, van súper bien con triamcinolona y un poco de ropivacaína, pero es mano santa, y un solo bloqueo es suficiente. De verdad que es un bloqueo muy agradecido también en dolor crónico, que ya Ana nos explicarás tú, ¿no? Sí. No, y Juan Carlos, otra pregunta. ¿Quieren saber si tú bloqueo motor? No, vuelvo a la diapo. Si quieren, vuelvo atrás a la diapositiva donde muestra el video acá está, de las ventajas, ¿verdad? Esta es la paciente inmediatamente después de ser operada, cuando, fíjense, yo siempre le pido a todos que muevan el brazo, y realmente no tenían bloqueo motor, y además de eso, la analgesia era tan buena que en la recuperación, te estoy hablando a la semana o a las 2 semanas, decían que estos pacientes tenían mucho menos miedo de mover el brazo, de mover el hombro, que aquellos pacientes que habían sido operados de lo mismo, solo con anestesia general. Con lo cual, eso nos habla de una analgesia, ya nos explicarás tú, Ana, por qué, pero de profunda y duradera, ¿verdad? Preguntan, ¿ustedes siempre se manejan con eso de 2 horas, 1 hora? ¿Cómo manejás para volver a hacer el single shot? No, ya básicamente no hago single shot. Yo siempre dejo el catéter por las dudas. No, digo, para hacer de vuelta el bolo por el catéter, quise decir, perdón. Y eso, la verdad que esa es una ventaja de hacer el equipo, ¿verdad? De trabajar en equipo. Es como un matrimonio, ¿no? ¿Verdad? El anestesiólogo y el cirujano, lastimosamente es así, ¿verdad? Uno le conoce a su cirujano y sabe que va a durar más tiempo, entonces ni le dice, ¿verdad? Ya le aplicas el bolo y se acabó, ¿verdad? Porque sabes que va a terminar a la hora y media o a las 2 horas. Entonces, la regla es no pasarse 1 hora de cirugía sin hacer un refuerzo
con dosis anestésicas. Eso es fundamental. Estamos operando todavía, con lo cual la profundidad y la concentración del anestésico local debe ser la misma que se utilizó en el bloqueo original. Perfecto. Bueno, nuestro amigo y maestro, el doctor José Ramón Saucillo, desde Los Cabos, México, tiene una pregunta que yo también la comparto con él. Me uno a su pregunta, que es, ¿por qué no utilizar desde el inicio ropivacaína o bupivacaína? ¿Por qué tú elegiste usar la lidocaína? Es muy simpática la respuesta. Y el doctor Ayó, Eduardo Ayó es el nombre del cirujano en el que trabajo, y me dijo, mira, cuando presentes esto en LASRA, diles que tenemos 18 casos solamente porque tú siempre llegas tarde a las cirugías. Con lo cual, como llego sobre la hora y él quiere empezar o'clock, ¿verdad? La lidocaína es la mejor aliada que tengo, ¿verdad? Entonces, la ROPI me parece que, a ver, si tuviera que hacer 20 cc de ROPI más 10 cc más de ROPI o BUPI al 0,7 o al 0,5%, me estaría arriesgando un poquitito más hacia la toxicidad por anestésicos locales. Yo sé que no hay ningún solo caso, creo, descrito de toxicidad por anestésicos locales en ESP. Creo que hay un neumotórax solamente como complicación, pero no quisiera ser el primero en presentar un caso de toxicidad por anestésicos locales, primero luego porque no tenemos el kit de lípidos para sacarle a los pacientes de un cuadro así, y segundo porque la lidocaína realmente es más manejable desde el punto de vista, es más predecible, ¿verdad? Yo sé que la lido a la 1 hora en la peri se fue y se fue, ¿verdad? Y en el ESP la misma cosa, ¿verdad? Y si le hago el top-up, me sirve, me sigue sirviendo, ¿verdad? Entonces, con la BUPI y la ROPI, pues estaríamos por lo menos 1 hora, supongo, y tomando ese riesgo innecesario de toxicidad si es que tuviera que subir más el volumen. Perfecto. Ay, perdón, Juan Carlos, parece que es un interrogatorio, pero la audiencia está muy interesada y hay muchas preguntas. Yo te ayudaría, pero tú sos el experto en esto. No, preguntan, ¿qué pasa con el vaciamiento axilar? Si la calidad de la anestesia es buena, y por otra parte, ¿qué pasa el tema del confort de la paciente si hay vaciamiento axilar? De verdad que el vaciamiento, y como la había, acá tengo otras fotitos, el vaciamiento axilar es donde creo que se destaca este bloqueo, porque realmente cirugía de mama, y lo hacemos siempre nosotros con el grupo de ¿cómo se llama? De cirugía plástica, cuando hacemos plastias mamarias, yo uso mucho la peridural torácica, ¿verdad? Y cuando es cirugía oncológica y quiero llegar a la axila, no me da. Entonces, el vaciamiento axilar es donde este bloqueo le hace 6-0 a cualquiera. Al paravertebral, la verdad que no tengo experiencia. Lo he escuchado hablar muchísimo en ESRA el año pasado. Todavía no me he animado a hacer ninguno por el tema de que está ahí nomás la pleura, ¿verdad? Y también, ¿para qué? Si tengo el ESP, ¿por qué me arriesgaría, verdad? Y el vaciamiento axilar es el confort, o sea, realmente es en ese lugar donde no sienten absolutamente nada. Si en algún momento sintieron disconfort, es en la zona ya de la piel, y más hacia la parte interna, cuando la mastectomía es muy amplia. Nunca suele ser muy amplia porque siempre ellos dejan un borde para poder cerrar, ¿verdad?
pero cuando he hecho alguna, ¿cómo se llama? Cuadrantectomía central, donde tenían que bajar un poco e ir más hacia interno, y ahí la piel es donde queda un poquitito corta el ESP, ¿verdad? Perfecto. Bueno, estamos contestando también las preguntas que están llegando por YouTube. Les digo que estamos pendientes, así que las recibimos tanto por Zoom como por YouTube. Hay más preguntas para ti, Juan Carlos, pero te vamos a dejar respirar un poquito y vamos a pedirle a Julio que conteste esta preguntita, Julio, que te va a gustar, que en realidad es para la cirugía de mama, pero se puede contestar sin problema. Pablo Miranda de Chile, que le mandamos un saludo, nos pregunta ¿qué ventajas tendría el ESP como técnica anestésica frente a las otras técnicas que conocemos, ¿no? Hacer un paravertebral, hacer una peridural. ¿Qué ventajas nos ofrecería el ESP? Creo que algo ya dijiste, Julio, pero... Sí, ¿qué tal, Pablo? La primera ventaja, creo yo, es comenzar con el inicio de anestesias regionales paravertebrales. La primera ventaja es la seguridad. El ESP nos da una seguridad tremenda de estar alejado de órganos nobles. En pediatría estamos a distancias de 1 centímetro, máximo 2 centímetros de una apófisis transversa. Eso hace que estemos muy alejados de lo que es pleura, de lo que es agujeros de conjunción, y vasos. Es muy extraño, yo nunca tuve una punción de algún vaso, y creo que es el principal motivo por el cual uno incentiva esta técnica, ¿no? La facilidad y la seguridad que tiene para hacerla. El segundo motivo es que indudablemente que cualquier médico regionalista o el que comience a hacer anestesia regional, el alejarse del eje central da una tranquilidad bastante importante. Durante años he sido un enamorado de la técnica de peridural torácica, ¿no? En niños, al hacer tórax en niños, y me ha dado muy buenos resultados, en catéteres y en single shot. Pero el estar alejado también del eje central da una tranquilidad increíble, y los catéteres son muy fáciles de colocar cuando uno está apoyado en la transversa con la aguja, porque el single shot que hace evoluciona y hace un bolsillo, el cual uno puede migrar el catéter para los centímetros que quiera. Las otras técnicas, como la técnica paravertebral, creo que es una técnica muy noble también, pero que lleva una curva de aprendizaje mucho más grande, y es una técnica más compleja con efectos secundarios muchos más que un erector espinal. Gracias, Julio. Yo quiero agregar a tu respuesta, creo que Pablo también se refiere un poco a la evidencia que tenemos sobre anestesia en el ESP. Yo creo que tenemos mucho camino para andar en cuanto a evidencia sólida del ESP, pero lo que conversamos siempre, hay una gran cosa que es lo práctico, lo pragmático, lo que vemos todos los días con nuestros pacientes que sucede con el ESP, y creo que por eso el ESP ha tenido esta ebullición, este esparcimiento masivo, porque es un bloqueo muy sencillo de hacer, con bajo riesgo de complicaciones, y que sin duda es un bloqueo paravertebral, como tú decís, Julio. Yo de eso no tengo dudas, porque el pasaje al paravertebral se ha visto en cadáveres, lo vimos nosotros en todas las resonancias magnéticas de pacientes post-ESP, en todas el bloqueo paravertebral existe, y existe el bloqueo, por lo tanto, del ramo dorsal y del ramo ventral. Seguramente falta mucho en cuanto a evidencia sólida, de acuerdo a los estándares internacionales, pero lo vemos en la práctica. Carlos, como hace esas cirugías enormes de mama, y lo hace solo con un bloqueo
del ISP. Tengo más preguntas, Juan Carlos, ¿descansaste? ¿Estás pronto? Sí. El doctor Saucillo, si has hecho mamoplastias, sí. Ah, no, ya está el micrófono, perdón. Sí. Nos pregunta el doctor Saucillo si has hecho mamoplastia con el ISP como anestésico, sin tener que intubar a las pacientes. Y la respuesta es no otra vez, o sea, si son mamoplastias son bilaterales. Sí he hecho un caso de una paciente que no le pudo hacer la peritorácica. Era una paciente muy joven, de esas flaquitas que dices, ah, esta está facilísima y no te pasa el catéter, pero ni por si acaso. Entonces terminé intubándola el año pasado. Cuando se despertó, le hice la anestesia general toda la vida, ¿verdad? La más barata para los cirujanos plásticos, isoflurane con fentanilo, y se despertó y estaba bien, ¿verdad? Entonces, en ese momento, cuando termina la cirugía, le están poniendo el brasier, le senté y le hice el ISP bilateral, y el plástico hasta hoy se acuerda de lo bien que pasó esa paciente. Yo no me animaría a hacer ISP con altas dosis de anestésicos locales bilaterales por el riesgo de toxicidad por anestésicos locales o LAST. Perfecto. La doctora Patricia Perillo, nuestra amiga de Uruguay, pregunta si tú no tuviéramos, que es lo que nos pasa muchas veces en Uruguay, utilizado otro tipo de catéteres para hacer anestesia a través del ISP. Bueno, para eso tengo que contar toda la historia de lo que pasó, de lo que pasamos con los catéteres, ¿verdad? Era primero ver qué tipo, o sea, a ver, lo que se describía más era lo que hay más disponible, digamos, es el kit peridural con la aguja de TUI, y que la aguja de TUI, primero, a nivel de ultrasonográfico, se ve pero súper bien, ¿verdad? Es espectacular cómo se ve esa aguja. La desventaja que tiene la aguja de TUI es justamente lo que le da la delantera al momento de elegir, de pillar el espacio peridural, que es que la punta, el orificio de la punta está mirando hacia arriba, con lo cual uno tendría que más o menos coordinar la disección del ISP, que es cráneo caudal, con ese agujero que tiene una angulación para poder pasar y enhebrar el catéter de manera suave, ¿verdad? Entonces, se puede usar, lo hemos hecho, ¿verdad? Con más dificultad, porque si la aguja está paralela al espacio, al plano de disección, el catéter lo que hace es sale siguiendo la curvatura de la aguja de TUI y choca contra los músculos, ¿verdad? Entonces ahí al chocar lo que hemos hecho es quitar un poquitito la aguja hasta que el catéter se quede plano y ahí ir pasándolo, ¿verdad? Cuando empezamos a usar el ICAF, que es el set de Brown, perdón, de Payung, la ventaja que tenía esto es que es una aguja con un punzocat, con un forro de punzocat 18G, y donde se pone el ojo se pone la bala, así de sencillo es. Es una aguja que es recta, que tiene el suficiente filo para atravesar hasta el plano profundo, y el catéter, la ventaja de eso es que se queda el recubrimiento de lo que sería el punzocat, ¿verdad? Tiene dos pestañitas muy útiles también a la hora de dejar el catéter puesto para dolor crónico, para cualquier otra cosa. Se puede hacer dos puntitos con nylon 2.0 y se siente perfectamente
porque una vez que quitaste la aguja y vas a introducir el catéter, uno puede sentir que entra suave, o si no entra suave, lo que yo hago es retiro todo y vuelvo a empezar, ¿verdad? Vuelvo a empezar, ¿por qué? Porque probablemente esa aguja no está en el plano de las apófisis transversas. Puede ser que esté un poquitito más hacia afuera, o puede ser que se haya angulado. Entonces, por alguna razón, ese catéter no está entrando suave. Y ya me ha pasado con casos donde saco el catéter al terminar la cirugía y queda como con memoria, ¿verdad? Entonces, ese es un catéter que quedó, quién sabe dónde, en el pedículo, en la articulación, chocó por ahí, no se sabe, ¿verdad? Entonces, por eso es la preferencia, porque Payún ya te lo pone todo servido, sería, ¿verdad? Pero se puede hacer sin problema con un kit peridural de estos Bigón o cualquiera que más rabia le dé, cualquier aguja con un catéter sirve, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos, bueno, muchas gracias, yo agradezco mucho, tenemos una audiencia preciosa de toda Latinoamérica y todos están haciendo preguntas, así que supongo que están todos interesados con el tema, así que muchas gracias. Acá hay una pregunta que, si tú me permitís, Juan Carlos, la contesto para que tú descanses. Aquí el doctor Carlos Rodríguez pregunta si disminuyéramos el volumen de anestésico local para poderlo hacerlo bilateral. El problema de esto es, como ya lo dijimos, como lo dijo el doctor Sosa y el doctor La Palma también, es que el ISP es un bloqueo facial y es un bloqueo que básicamente actúa por volumen. Y es un bloqueo que tiene, o sea, el volumen que nosotros inyectamos recorre un gran camino hasta llegar a donde nosotros, que es su sitio de acción, y para eso necesitamos hacer grandes volúmenes. Si hiciéramos volúmenes más pequeños, seguramente no lograríamos la difusión y el bloqueo. Después tenemos el doctor Montalvo, que pregunta, ¿qué ventajas le daría al ISP versus hacer un Brilma 2 para... ¿Y el ISP lo pone con el paciente ya intubado? No, el ISP es con el paciente despierto. Bueno, pero él pregunta cuál sería la ventaja comparándolo con el Brilma y el PEC 2. Le respondo. Bueno, estábamos el año antepasado con quien fue mi tutor, el doctor Josep Genís, que también hace mucho mama oncológica, ¿verdad? Y él estaba haciendo el PEX, estaba haciendo el Brilma, estaba, pero on fire, estaba encendido con todos los bloqueos interfaciales, ¿verdad? Y su técnica era máscara laringea, que le encanta usar la máscara laringea, y él pues me estaba enseñando que el Brilma, que el PEX 1, que el PEX 2, y él le veía al cirujano ya ahí atrás, así impaciente, que bueno, nada, hizo todos los bloqueos, ¿verdad? Paciente en anestesia general, suavecita, ¿verdad? Bien liviana, con un BIS de 40, 50, empieza el paciente, el cirujano corta y el paciente empieza a moverse, ¿verdad? Entonces, conclusión, después de tanto bloqueo, que nos mira así el cirujano, tía, se han tardado casi 1 hora en bloquearle al paciente y lo tienen dormida y luego igual se mueve. ¿Cómo lo hacen? La practicidad es que una sola inyección en un solo sitio, con el volumen adecuado y esperando otra vez, esperando el tiempo de latencia del anestésico local, ya te soluciona todo, ¿verdad? Entonces, lo que justamente, porque este cirujano trabaja con otros anestesiólogos y le gustó tanto el bloqueo, por eso, porque los otros estaban que PEX, que Brilma, que esto, que lo otro, y luego el cirujano agarraba, pero pásame la lidocaína que acá le duele. O sea, son bloqueos que son muy buenos para una cosa específica,
pero que no te engloban toda la zona, ¿verdad? El ISP también se queda un poco corto, pero dentro de toditos los bloqueos interfaciales que tenemos para mama, yo creo que es el más completo, realmente el más completo. Y la inervación de la mama es un capítulo aparte, ¿verdad? Tiene ramos del plexo braquial, del plexo cervical y de los músculos intercostales. Y con el ISP se logra dormir todo eso. Vamos a sacar un comentario del doctor Juan Carlos de la Cuadra, que se los voy a leer, que me parece que es muy útil, que dice que cuando usemos el trocker de la aguja de TUI, que entremos con el bisel enfrentando a la asa, y cuando vayamos a pasar el catéter, giremos el trocker para que el bisel quede hacia la piscina, me pone, debe ser hacia donde está todo el concentrado de anestésico local que inyectamos antes. Ese es un tip que nos pasa el doctor de la Cuadra, que le agradecemos mucho. A ver si creo que tenía más preguntas. No, más o menos el uso de opioides como ayudantes. Tú ya mencionaste que en principio no, que usás solo anestésico local. Bueno, ahí tenemos una pregunta que dice, él habla, creo que esta pregunta del doctor Lallera, no sé si quiere contarnos algo más, porque él pregunta, ¿cómo se explica entonces que los ECR muestran mayor superioridad del PEX2 versus el ISP como técnica analgésica? Eso es un artículo que hay publicado, que es un artículo solo, digo, lo tendríamos que ver un poco si pues versus ESPI. Y luego tenemos de vuelta el anestesiólogo anónimo, que no puedo decir quién es, que dice relevante si es de cefálico a caudal o de caudal a cefálico. No sé si tú querés contestar eso o... En principio, para la comodidad del manejo de un catéter, yo creo que es más cómodo de cefálico a caudal, si vas a colocar el catéter. Desde el punto de vista de single shot, el caso que te había comentado de aquella mastectomía bilateral con reconstrucción, la hicimos de caudal a cefálico y es bien, fue de maravilla. Porque justamente la clave del ESP, o sea, cuando te das cuenta que estás en el espacio del erector de la espina, es que la difusión es cefálica caudal, sea como lo estés pinchando. Eso es una característica, sí, cuando despliega el plano va hacia arriba y va hacia abajo. Bueno, ya estamos finalizando. Voy a leer la encuesta esta que hicimos, la votación, lo que contesté antes. La pregunta 1 decía si utiliza o ha utilizado el bloqueo ISP como técnica anestésica para cirugía, a lo cual el 45% de la audiencia respondió que sí y el 55% respondió que no. La segunda pregunta es si ha utilizado el ISP como técnica analgésica continua, de los cuales 16% respondieron con frecuencia, 30% dijeron alguna vez, 28% dijeron solo dosis única y 28% nunca ha usado el ISP. Esa es un poco la votación que tenemos. Nos quedó una pregunta que, si me permiten, la contesto. Nos había quedado una pregunta de hoy de un colega que había preguntado sobre el uso del ISP en cirugía de columna. Si se usaba single shot o catéter. En realidad yo le respondo que yo creo que para la columna vertebral va a ser uno de los usos que van a quedar del ISP, porque el ISP es uno de los bloqueos que se pueden hacer en la cirugía de columna, que la cirugía de columna hasta ahora estábamos muy... Creo que es de los bloqueos que van a persistir. Y hay publicaciones, la mayoría de las publicaciones son de single shot, pero también hay algunas de colocación de catéter. Creo que lo incómodo del doble
con una doble bomba de infusión y todo lo demás. Pero la evidencia, si bien hay cosas publicadas, todavía es escasa, pero yo creo que en cirugía de columna es donde el ISP va a tener un papel muy relevante. Bueno, no sé, Alex, nuestro presidente, si quiere hacer alguna intervención final, o si ya nos vamos despidiendo. No, nada más agradecer la participación. Hemos tenido una participación importante, tanto en YouTube como en Zoom. Y quisiéramos solamente, si se animan a contestar la última pregunta, para ver el resultado de esta presentación. La última pregunta es, luego de la presentación de hoy, ¿cambió mi opinión acerca del bloqueo ESP? ¿Lo usaré? No cambió mi opinión acerca del bloqueo ESP, ya lo uso. No cambió mi opinión y no lo usaré. Entonces, en unos 30 segundos cerramos esta última votación. Les animo, por favor, a que realicen y ya tenemos la terminación. Quiero agradecerles infinitamente su colaboración, su participación y esperamos entonces su participación para el día 31 de agosto con la presentación de Panamá, que se basará sobre el uso de PIPOCUS en la decisión de uso de soporte hemodinámico. Bueno. Entonces, vamos a cerrar la votación y les agradecemos su participación. Bueno, cerramos la votación y tenemos que cambió mi opinión acerca del ISP, lo usaré un 68%, no cambió mi opinión acerca del ISP, ya lo uso un 28%, y no cambió mi opinión y no lo usaré un 4%. Bueno, creo que... Juan Carlos, gracias por responder todas las preguntas, por tu presentación. Gracias, Julio, por compartirnos tu experiencia con esos niños tan chiquititos. Un placer, Anita. Un gusto, Juan Carlos. Y Alex, ¿tú querías decir algo? No, nada más, simplemente despedirnos, agradecerles nuevamente y los esperamos cada mes. Estaremos comunicando oportunamente la presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, que pasen muy bien, saludos para todos, que pasen muy bien. Chau, chau. Alex, gracias.